Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a otro video más. En este vamos a hablar sobre cuáles son las recomendaciones y funcionalidades correctas para que funcione efectivamente bien un termotanque solar de tubos de vacío de presión atmosférica. Dentro de todos los equipos que permiten aprovechar la energía solar tenemos diferentes tipos. Aquellos que me generan electricidad, otros que me generan energía térmica. En el caso de los termotanques encontramos un equipo que me permite obtener agua caliente a través del sol sin ningún gasto de energía, aunque le podemos agregar alguna resistencia externa. Para comenzar vamos a ver cuál es la funcionalidad básica de un termotanque para que luego podamos entender mucho mejor cuáles son los problemas y cómo poder solucionarlo. Primero, hay que tener en cuenta que los termotanques existen diferentes tipos. De los que nos vamos a enfocar en el video de hoy, que son los que más se comercializan comúnmente, son los del tipo de tubo de vacío, en el cual el agua, para ser calentada, ingresa por cada uno de los tubos, que existe vacío entre las dos paredes. De ahí su nombre, y gracias al cual la tecnología con la cual capta el calor y lo almacena en el agua es muy alta. Hay que tener en cuenta que esta clase de termotanques siempre tiene que estar con agua en su interior, porque si no puede llegar a dañarse. Como dije anteriormente, es posible que nosotros coloquemos una resistencia eléctrica. Esta resistencia tiene una potencia aproximadamente entre 1500, 2000, 2500 watts, según sea el modelo, que le permite calentar siempre que el agua se enfríe por debajo de la temperatura que yo le seteo manualmente con un termostato que tiene incluido. Hay que tener en cuenta que el termotanque siempre tiene que estar con agua, no solamente para el buen funcionamiento del mismo, sino que también para que la resistencia en sí no se queme. Si bien tenemos dos tipos de termotanques de tubos de vacío, específicamente el que estamos hablando ahora es el de presión atmosférica, es decir, que dentro del mismo tenemos una presión igual a la del exterior. Esto significa que no podemos ingresar agua dentro del equipo mediante una bomba o mediante un tanque que sea muy elevado, sino que el agua tiene que ingresar dentro solamente por gravedad, desde un tanque de reserva que se encuentre aproximadamente a 1,5 metros de altura. Otra cosa a tener en cuenta, que el agua dentro de mi termotanque está calentando constantemente y no es posible poder detenerlo o apagar el calentamiento en sí. Imagínense como si yo estuviese calentando una pava con las hornallas de mi cocina y el fuego nunca se apagase. Bueno, algo así es lo que está pasando en el techo de mi casa con mi termotanque. Todos los modelos de termotanque cuentan con un ánodo de sacrificio, que es una barra de magnesio que me ayuda a controlar mejor el sarro y evitar las incrustaciones del mismo. Pero en aquellos lugares donde el sarro es muy pronunciado, uno puede verse forzado a poner más de un ánodo de sacrificio, colocar un filtro de polifosfato o también un regulador electrónico que haga variar la estructura química del sarro y evite que se incruste. Ahora que ya terminamos de ver cuál es su funcionamiento básico, vamos a pasar a hablar de los problemas más comunes. El primer problema más común que nos encontremos es que tengamos fugas o pérdidas de agua. Y esto es muy común porque quizás la casa ya tenga una bomba que force la circulación de agua, ya sea al ingreso del termotanque o a la salida del mismo. Y como dijimos que este termotanque no admite ninguna clase de bomba de circulación, puede ser que la sobrepresión haga que pierda, ya sea en las cañerías o en las conexiones hidráulicas entre los tubos de vacío y mi tanque superior del termotanque. Recuerden, esta clase de equipos no admite bombas, no admite que ingrese directamente el agua desde la red, a menos que no tenga una adaptación de por medio, y tampoco admite un tanque de reserva demasiado elevado por encima de los 2 metros o 2,5 metros. Otro problema muy común que nos encontremos es que el sarro sea tan elevado que se incruste, ya sea dentro de los tubos de vacío o en la resistencia misma, y esto puede ocasionar serios problemas. Si se incrusta dentro de los tubos de vacío, o quizás no solamente sarro, sino cualquier otra suciedad que haya en el flujo de las cañerías, esto puede evitar que el sol caliente directamente al agua, ya que va a presentar una aislación entre el sol y el agua misma. O también puede pasar que se incruste en la resistencia. En este caso, la resistencia va a estar detectando siempre una temperatura errónea de la cual realmente tiene el agua, porque tenemos de vuelta otra pared que aísla la temperatura real respecto al agua. Y otro problema que es mucho más común de lo que suele pasar es que me quede sin agua, ya sea que en el barrio en el cual yo esté viviendo tengamos cortes programados o cortes directamente aleatorios, o por alguna otra razón yo me quede sin agua. ¿Qué podría pasar? Bueno, como dijimos anteriormente, esta clase de equipos sí o sí necesita agua en su interior para funcionar a su capacidad máxima, no a la mitad ni menos de la mitad, sino que sí o sí el termotanque tiene que estar completamente cargado a su máxima capacidad.
Constantemente el agua se va a ir utilizando y constantemente el agua se va a ir reponiendo, pero siempre tiene que estar al máximo de su capacidad. Si por alguna razón el termotanque se quedase sin agua y luego ingresa agua repentinamente, el agua que ingresa está a una temperatura mucho más fría de lo que está dentro del termotanque, por lo que puede causar un shock térmico que puede llegar a explotar los tubos, que al ser de vidrio fácilmente pueden quebrarse y romperse por completo. De esta forma todo el equipo se va a perder y el agua caliente que está dentro del equipo puede llegar a desparramarse por todo el techo del hogar. Así también, si el equipo no tiene agua, también es un peligro para la resistencia. Hay que tener en cuenta que las resistencias están preparadas, como la mayoría para calentar agua, preparadas para funcionar siempre inmersas en agua. Si la misma no tiene agua alrededor y detecta que necesita accionarse, se va a prender. Pero al no estar inmersa el agua, no va a tener dónde disipar tanta energía, entonces puede llegar a quemarse. Y otro problema más común que nos encontramos es que el agua dentro del mismo termotanque, si no se lo utiliza, y esto es muy común sobre todo en verano, donde las temperaturas son muy elevadas, donde tenemos demasiado recurso solar y donde además no se utiliza tanta agua caliente en el domicilio, el agua puede llegar a ebullir, es decir, a hervir dentro del termotanque. Como habíamos dicho anteriormente, el termotanque es como una pava sobre una hornalla, que la hornalla constantemente está ardiendo, ¿sí? El sol constantemente está brillando, por lo que el agua dentro de mi termotanque siempre va a estar calentándose. Quizás un poco más en invierno que en verano, por la mayor cantidad de recurso solar que tenga, por la intensidad del recurso solar y por la mayor cantidad de heliofanía, es decir, mucha mayor cantidad de horas de sol durante el día, el agua se va a calentar más, pero siempre va a estar calentándose. Y si yo en verano no utilizo ese agua, no quita que siga calentándose. Y eso se puede, por ejemplo, en el tubo de venteo, que es esa cañería tipo chimenea que tienen los termotanques en sí, de que comienza a emitir agua, ¿sí? A dar borbotones en sí. Esto es justamente porque ya entró a una temperatura superior a los 100 grados Celsius. Ahora, dicho los problemas más generales, vamos a pasar a las soluciones y recomendaciones que les damos nosotros. Número 1. Terminada la instalación, asegurarse de que el equipo funciona correctamente y de que calienta correctamente. Posiblemente las partes del calentamiento no lo podremos verificar el primer día, pero sí el primer día accionar el equipo, permitir el ingreso de agua fría dentro de mi termotanque, asegurarme de que todas las cañerías funcionen bien, de que la cañería de agua fría y la cañería de agua caliente entreguen agua al domicilio y de que no haya ninguna pérdida. ¿Sí? Es muy importante asegurarse de que no haya ninguna pérdida antes de que el instalador deje la instalación. Y los días posteriores asegurarme de que el termotanque comience a producir agua caliente. Mucho más si yo tengo una resistencia eléctrica, que es lo que nosotros siempre recomendamos, el primer día ya podría hacer la prueba si realmente está calentando el equipo y que no haya ninguna pérdida de por medio. Otra recomendación que también hacemos es tener un cronograma de revisión y mantenimiento del equipo. No hace falta que en cada una de las revisiones desarme por completo el equipo, saque todos los tubos de vacío y demás, aunque esto es recomendable, pero podría hacerlo quizás cada año por medio, revisar cuál es el estado de mi ánodo de sacrificio, ver si se encuentra en un buen estado, o si a los pocos meses ya veo que se agotó por completo, entonces me puedo dar cuenta que esa zona tiene mucho sarro y necesitaré alguna otra solución más que un solo ánodo de sacrificio. Y quizás cada una cierta cantidad de tiempo ya va a ser un mantenimiento mucho más exhaustivo con una limpieza interna, tanto del tanque superior como de los tubos de vacío. Otra recomendación es que me asegure que siempre haya agua dentro de mi termotanque y a una máxima capacidad. ¿Sí? Esto es súper importante porque el equipo en sí necesita sí o sí agua en su interior para poder disipar todo ese calor y que ese agua tenga un flujo constante, ya sea para que la resistencia no se queme y para que los tubos de vidrio funcionen correctamente. Independientemente si yo utilice o no utilice el agua de mi termotanque, necesito asegurarme de que tenga agua dentro. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales una familia se va de viaje por completo o no quiere utilizar el termotanque por muchos meses? Bueno, en esos casos sugerimos cerrar la llave de ingreso de agua fría para que no ingrese agua directamente y bajar la llave térmica de la resistencia, para que por ninguna razón, más allá que el agua comience a enfriarse, la resistencia se encienda.
Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos eso, el agua remanente que quedó dentro de mi termotanque va a evaporarse por completo. Dependiendo cuál sea la zona, quizás en 1 o 2 semanas todo el agua va a evaporarse y el termotanque en sí va a quedar completamente vacío. ¿Qué hacemos entonces en estas circunstancias si queremos reanudar la utilización del termotanque? Y esto puede llegar a ser muy peligroso, así que hay que prestar mucha atención. Cuando lo queramos hacer, hay que asegurarme de que el termotanque esté lo más frío posible. Es recomendable, por ejemplo, pasar toda la madrugada completa el termotanque vacío y a la mañana temprano, después de toda una madrugada que el termotanque no recibió sol, ahí recién permitir el ingreso de agua fría y abrir la cañería de agua fría, para que de esa forma no haya ese choque térmico. Una vez que el termotanque esté completamente lleno, ahí recién me puedo permitir prender la resistencia eléctrica si hiciera falta. O si no, otra solución podría ser directamente tapar los tubos de vacío con una manta, por ejemplo. ¿Qué pasa en verano, por ejemplo, donde yo no utilizo tanta agua caliente, pero el agua dentro de mi termotanque comienza a ebullir, comienza a hervir? Bueno, es recomendable que en el verano, si justamente no utilizo tanta agua caliente, apagar la llave térmica de la resistencia para que no se encienda ni por casualidad y diferentes minutos al día poder abrir el agua caliente, ya sea en el baño, en la cocina, además. Independientemente si la utilice o no la utilice, es muy recomendable abrirla y dejar circular agua una cierta cantidad de minutos para que el agua dentro de mi termotanque se vaya renovando y de esa forma evitar los borbotones que hace en el tubo de venteo. Otra recomendación que siempre vamos a hacer es siempre permitir tanto la instalación como la revisión y el mantenimiento por un profesional al respecto. ¿Sí? Es importante entender que esta clase de equipos tiene una tecnología muy particular por detrás para poder entender su funcionamiento y para poder identificar las fallas y fugas que pueda llegar a tener. No lo puede hacer un plomero común, sino que es necesario recibir una capacitación específica al respecto para que el equipo pueda funcionar bien. O si por ejemplo yo mismo como usuario me quiero dedicar a la tarea de realizar estos mantenimientos o revisiones, tengo que tener extrema precaución y cuidado, capacitarme todo lo que pueda o incluso preguntarle toda la información necesaria a la empresa a la cual me proveyó el equipo para poder hacerlo. Como dijimos anteriormente, la tecnología de captación de calor de estos equipos es altamente eficiente que permite llevar al agua fácilmente hasta los 100 grados Celsius, realizando quemaduras muy graves si uno no tiene las precauciones necesarias. Así que es un tema serio para poder tratarlo y es necesario recibir una capacitación formal si uno quiere llegar a interactuar con este equipo de manera correcta y con las protecciones adecuadas. De lo contrario, siempre acudir a un profesional que sepa al respecto. Y eso ha sido todo por este video. Si es que tienen algún problema de los cuales no han sido listados en este video o necesitan alguna otra recomendación adicional, nos lo pueden preguntar por los comentarios y encantados de poder ayudarlos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.